is happy. I answer to no argue. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos un sábado más a Crisol de Cultura, el programa de la noche precisamente de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales, como siempre, a todos nuestros espectadores y en particular a cuantos nos siguen a través de Internet, más concretamente y con mayor afecto si cabe, a nuestros espectadores en Hispanoamérica. Y bien, tetralogía de la ejemplaridad. Ya comprendo que empezar el programa así, en fin, parece una provocación, pero no es el caso. Tetralogía de la ejemplaridad es una obra filosófica de Javier Gomá que, naturalmente, como toda obra de estas características, hay que leer con alguna concentración, con alguna atención, y si además se dispone de un previo corpus de cultura filosófica, pues claro, mucho mejor. En todo caso, a quien lea ha de aportarle el estímulo para orientar, para rearmar la vida sobre presupuestos de ética y dignidad, lo cual no está nada mal. Todos somos filósofos, dice Javier Gomá, el autor, y lo dice sin demagogias, desde un intento lúcido y eficaz de hacer pedagogía con la reflexión, con las bases de la reflexión, con la introspección crítica. Y dice, además, que a su juicio la filosofía es literatura, o sea, una forma conceptual de la literatura. En definitiva, una literatura, esto ya lo digo yo, más elaborada en su arquitectura, en la densidad del discurso. Pues bien, de Gomá, de Javier Gomá, de su pensamiento, de su obra más general y todavía más en concreto, de esa tetralogía de la ejemplaridad a la que me referí hace un momento, y que creo que la dije como tetralogía de la moral. No, es tetralogía de la ejemplaridad, aunque naturalmente hay un trasfondo moral inequívoco en ello. Pues en cualquier momento, hablaremos con más detalle, que la cosa merece muchísimo la pena. Pero ahora, para vestir esta introducción de hoy, me parece de subrayar lo siguiente. Dice Gomá, y este es la chicha de lo que quiero decir, que vivimos una época en la que hay un desinterés por el más allá. Abochorna, agrega, que la mayoría de los intelectuales, y yo al uso del verbo abochornar me sumo con entusiasmo, que la mayoría de los intelectuales sean analfabetos en temas religiosos. Y continúa Gomá y dice, cuando refutan la religión, en realidad, en el fondo, están refutando su visión infantil y maniquea de la religión y presumen de que no les importa lo que pasará dentro de 50 años porque ellos no lo van a ver. Bueno, así nos va, ¿verdad? Y advierte Gomá algo con lo que no puedo estar más de acuerdo. Dice lo siguiente, lo importante no es perdurar, sino ser digno de perdurar. El espíritu y la esencia de esta frase son para mí además muy queridos, porque sin expresa necesidad de aclarar, que naturalmente lo digo sin ningún ánimo de vanas presunciones, pues son en mí en realidad consideraciones de reflexión antigua, sobre lo que escribí algo y cuyo alcance va bastante más allá, mira por dónde, precisamente más allá de su escueta literalidad. En fin, vamos a dedicar inicialmente unos breves minutos, muy breves minutos, a todo esto. Quiero decir, a la actitud de los intelectuales hoy ante la religión, con su correlato claro es en el orden social, y al tiempo al orden reflexivo de esa frase antedicha de Gomá. O sea, lo importante no es perdurar, sino ser digno de perdurar. A ver qué nos dice Emilio Saldaña, nuestro filósofo de cabecera, y desde luego también, si lo desea, nuestro invitado de hoy, al que saludaré seguidamente y del que me consta
además su directo interés precisamente por los asuntos de la religión y su derivación trascendente. Y si no es así, él ya me va rectificando. En fin, buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola. En fin, permíteme que haga la presentación del invitado y ya te paso a ti la reflexión sobre esas cosas que cité de Javier Gomá. Bien, vamos pues con nuestro invitado de hoy y por demás muy querido amigo. Venancio Salcines Cristal, Venancio Salcines para el mundo, economista prestigioso y reconocido, empresario incentivador e innovador, con amplia experiencia docente en la universidad pública y privada, director y propietario de la Escuela de Finanzas, de la que me acabo de enterar que ha tomado la denominación de las respectivas iniciales EF, de la ciudad de La Coruña. Habría que decir que de la muy prestigiosa Escuela de Finanzas, porque cada vez más es muy de considerar su crecimiento sólido y pujante, incluyendo ámbitos internacionales. Presidente, además, de la fundación que lleva su nombre, Venancio Salcines, de la que está explicablemente orgulloso y desde donde se practica, por otra parte, una importante labor de acción social. Por otra parte, su conocimiento de algunos países de Hispanoamérica, muy en particular de Colombia y su geografía próxima, donde tiene vínculos académicos y empresariales, y por igual algunas zonas de Oriente Medio, pero bueno, esto ya no es lo que nos ocupa hoy. En todo caso, todo esto, lo de Hispanoamérica, le convierte en sujeto muy a propósito, del todo idóneo, para abordar en conversación cuanto hoy nos ocupará en debate. Bueno, en fin, bienvenido Venancio Salcines, ya lo sabes, un placer recibirte. Nada, un placer, muy contento como siempre de estar aquí en esta vuestra casa y también mi casa. Pues, pero vamos, no sabes tú cómo subrayo yo eso de tu casa, porque la es así, en efecto. Sí. Bueno, pues déjame por favor que le pase a Emilio esa reflexión de Javier Gomá sobre la actitud de los intelectuales ante la religión, esa postura que yo entiendo, en fin, sin que yo prejuzgue lo que vayas a decir, pero que la entiendo errática y además un punto desdeñosa, como él describe, ¿no? Yo creo que es un poco, y como no señalo a nadie en particular, sino a los intelectuales, así, a la violeta, podríamos decir, yo creo que es la soberbia de los simples. Pero, en fin, tú me dirás. Bueno, hay intelectuales muy importantes que desdeñan la religión. Ya. No solo los simples. Ya. Es verdad que una posición, digamos, de desdén o de desprecio, pues claro, se facilita por el desconocimiento, por la ignorancia. Eso siempre. Las generalizaciones y, en fin, ese tipo de juicios sumarísimos, pues siempre vienen beneficiados pues, por no saber. Pero bueno, no quita que haya algunos que tal. No, si yo no me refería tanto, es decir, vamos a ver, yo no hablo tanto de la actitud discrepante desde el punto de vista intelectual y filosófico de la religión, cuanto, porque eso es otra historia, es decir, uno llega a unas conclusiones, las que sean, yo puedo compartirlas o no, pero las que sean. El problema es dejar al margen la religión, sí. A eso me refiero. Yo creo que también hay que diferenciar entre religión e iglesia, que también se mezcla muchísimo, todo el proceso de religión con las iglesias, ¿no? Las iglesias son una estructura y la religión es algo distinto, ¿no? Y hay una mezcla absoluta. Lo que pasa es que yo creo que si eres intelectual, tú no puedes nunca despreciar la religión porque no se entiende, la sociedad sin entender el componente religioso. Bien, es cierto que en las últimas décadas ha bajado mucho el componente religioso dentro de lo que es el cuerpo intelectual occidental, pero también es cierto que tenemos detrás más de 20 siglos, donde si tú no entendías qué estaba ocurriendo en el campo de la religión, malamente podías entender qué estaba ocurriendo en la sociedad. Entonces, cualquier persona que tenga un mínimo interés por tener una lectura histórica y tener una visión histórica de lo que ha ocurrido y cómo esto ha influenciado en el hoy, tiene que tener una mínima base teológica. Si no, no entiende, no comprende. No, y por complementar lo que dices, porque es complementarlo realmente, no solo desde el punto de vista social, es que el hombre, pero claro, esto ya sería otra historia en la que ya iba a protestar, no sé si mucho o poco, creo que en esto no, Emilio. El hombre, yo creo que, sin perjuicio del debate que comporte,
es esencialmente un animal simbólico y religioso. Y a partir de ahí, el hombre, el sujeto, quiero decir, con derivaciones trascendentes, con una serie de cosas, y eso sí, debatible, naturalmente, interpretable, eso ya es diferente. Y las iglesias, por otra parte, no digo las iglesias todas, pero por lo menos la Iglesia Católica, que es la que nos llega más de cerca, sea uno o no practicante de la religión, pero la Iglesia es depositaria de la fe. Esto es muy importante, ¿eh? Es decir, a mi juicio es muy importante. La Iglesia como depositaria de la fe. Otra cosa es la consideración, que yo creo que es la que tú hacías, del aspecto instrumental, del aspecto, en fin... Sobre todo de mezclar elementos que son propios de gobierno de una Iglesia, que son elementos coyunturales, que puede ocurrir en momentos de la historia, confundir el gobierno de la Iglesia con la religión. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Pero yo creo que los sociólogos tienen muy claro que si algo nos separa del resto de especies y por qué el ser humano ha llegado hasta donde ha llegado, es porque ha creado una capacidad de trabajar en cooperación. Nosotros desde hace miles de años, el Homo sapiens ha sido capaz de trabajar de modo cooperativo. Pero cuando ha trabajado de modo cooperativo, ha creado sus propios escenarios. Y dentro de ese escenario no estaba el Estado, que es algo muy reciente. ¿Qué estaban las creencias? Lo único que ha unido a los Homo sapiens en su trabajo cooperativo, lo que se denomina en sociología el constructo social, eso es la creencia. Si tú no entiendes las creencias del ser humano, tú no puedes entender por qué el ser humano ha llegado a ser el animal que ha sobrevivido. Y justamente además el nuestro, porque nosotros hemos, como todo el mundo sabe, ha habido varias especies cercanas a nosotros en paralelo, ¿no? De los neandertales, cromañones, etcétera. A menos 4 especies hemos convivido en un momento de la historia en paralelo. Sin embargo, ha habido una, que es la actual, somos nosotros, que somos los que hemos llegado hasta aquí, y simplemente ha sido porque ha sido nuestra capacidad de crear un constructo social. Dentro de esa imagen de constructo social ha sido muy relevante las creencias. La figura del Estado, la monarquía, etcétera, son figuras muy recientes. Hace 8.000 años, hace 9.000 años, lo que nos unía era nuestra lectura de más allá, nuestra lectura de la vida, nuestra lectura de la muerte, y ahí llegábamos a puntos de encuentro, la comunidad llegaba a puntos de encuentro y eso hacía una ligazón, una unión de la comunidad, que es lo que hizo sobrevivir a otras especies. Bueno, esto hay que pararlo como sea, porque claro, naturalmente estamos orientando ya a otro programa, como de costumbre, pero en fin, a mí esto me complace especialmente, a Emilio también, por otra parte, ¿no? Pero porque ya Venancio vino... tengo que decir que Venancio no sabía que íbamos a hablar de esto, con lo cual está improvisando, digamos, intelectualmente, de una manera eficaz y sobresaliente, en fin, como es él. Pero claro, el debate se nos va. Sí. Es decir, así que vamos a lo nuestro en principio. Y por cierto, otro día, ¿acaso le entremos por ahí? Que alguna vez lo tenemos hablado tú y yo. El hablar de la religión, del conjunto... En efecto. Lo hemos hecho varias veces, que cualquier día nos ponemos estupendos, dejamos la economía al margen y hablamos de otra cosa, ¿no? Bueno, hoy... vamos a hablar de economía, claro, con Venancio Salcines ya vemos que también de otras cosas, pero en todo caso vamos a hablar de economía, porque tú ya no quieres apostillar nada. Todo esto. No, solo quería decir que son dos problemas distintos, la importancia de la religión en la historia de la humanidad y la importancia de la religión en el hombre actual y especialmente en el hombre occidental. Sí, por supuesto. ¿No? O sea, nadie duda de que no se puede estudiar la humanidad sin estudiar la religión, y hay muchas historias de la religión que son historias ateas de las religiones, muchas teorías de la sociedad que son teorías religiosas de ateos, sin ir más lejos, Freud, por ejemplo. Y otra cosa distinta es el problema que plantea Gomá, de si realmente hoy podemos, digamos, en esa situación de excepcionalidad desde el punto de vista de la historia, que es una sociedad secular, podemos prescindir del problema religioso, por lo menos en el ámbito intelectual, que es un poco el que lo enfoca él, más allá de la sociología del asunto. Así es. Bueno, pues yo creo que está aclarado, redondeadito, y en todo caso podemos continuarlo en otra oportunidad, que por cierto merecería mucho la pena, por supuesto. Muy interesante. Bueno, pero ahora nos ocupa, repito, la economía, y la palabra sabia dentro de la economía de Venancio Salcines. A ver, los presupuestos generales del Estado en España, pues ya se sabe que, en fin,
que están derrapando por las circunstancias del sarao político, ¿no?, de todo esto. Bien, de todos modos, no hay apoyo a los presupuestos, naturalmente, y no sé si no hay que alegrarse de que no haya apoyo. En fin, posiblemente haya que alegrarse, en fin, pero en todo caso... Hombre, esto podemos preguntar la opinión de un economista. No, por supuesto, no, si ya se lo porque voy a nuestras pasar, opiniones claro. son a Por medias eso digo, económicas, a medias políticas, ¿no? Claro, la Porque un economista consecuencia... puede tener una opinión pura. Claro, la consecuencia es esta. Hay un efecto inducido que lleva a las elecciones, ¿no? Es decir, claro. Entonces, y que en realidad van a acabar afectando a toda la previsión presupuestaria o no a toda. Porque, por ejemplo, y yo creo que ya podemos entrar por aquí, la subida del salario mínimo, esos 900 euros, ya es irreversible. Sí es. Y tampoco va a cambiar la subida efectiva de las pensiones o el incremento del sueldo de los funcionarios con ese aumento del 2,5%. Todo eso ya no cambia, ¿o sí? No, eso no cambia, ¿no? Lo que pasa es que son medidas que intentan generar apoyo político Sí, para, bueno, eso sí, para el claro, gobierno. Lo que claro. pasa es que toda medida que implica un mayor gasto es como una moneda, tiene una cara y una cruz. Todo aquello que implica un mayor gasto también tiene que implicar por un lugar donde recaudas, cómo se va a recaudar. Y aquí lo que hemos visto son medidas de gasto, pero no medidas de ingreso. Y aparte habría que definir un poco, ¿no? Yo creo que lo que le ocurrió a este gobierno, bueno, en primer lugar, el gobierno ha durado 8 meses, y yo creo que esto era algo que no se escapaba al presidente Sánchez cuando entró en la Moncloa, ¿no? Que iba a estar ante un gobierno que no llegaría al año. Por tanto, yo creo que cuando ellos han trabajado con el presupuesto, lo que han intentado es lanzar un gran mensaje político pensando en generales. Yo creo que ellos, de alguna manera, tenían que prever que los independentistas no apoyasen los presupuestos, con lo cual no podía apoyar, no iban a salir. Y creo que en todo momento lo que han estado es lanzando mensajes claramente a la opinión pública para reforzar su cuerpo electoral e ir mejor posicionados a las elecciones que pues, van a ser en caso de abril. Dicho esto, si pensáramos que realmente ellos sí creían en los presupuestos que iban a ser una realidad y no un escaparate de su ideología, yo creo que lo que han hecho es una lectura muy equivocada de España. España no es la España que nos cuentan estos presupuestos. En primer lugar, porque la España, ellos han visto una España muy, muy potente, muy robusta, una España que ya salía de la recuperación y que por tanto tocaba empezar a hacer bastantes políticas redistributivas. Es decir, casi como si estuviéramos en una España de abundancia, donde había que empezar a hacer algo de justicia social, porque ya los ricos eran muy ricos y tocaba recortar, ¿no? Esa lectura del país yo creo que es totalmente errónea. Y en primer lugar, España no... Sí es cierto que hay partes de España que van muy bien, posiblemente las que se ven desde la Moncloa sean estas. Seguro que desde la Moncloa y se mira hacia el barrio de Salamanca y hacia determinadas calles de Madrid, verá una España muy potente, con mucha fuerza, con un nivel de empleo muy alto. Se miran también, imagino, determinados espacios del Mediterráneo, como la zona de Valencia, etcétera, también lo están viendo. Barcelona, si no fuese por su estabilidad política, estaría mucho mejor de lo que está ahora, pero realmente hay otra España más, y yo diría que hay dos más. Hay otra España de ciudades medias, como puede ser Vigo, Coruña, Oviedo, etcétera, que bueno, que van andando, tampoco es que vayan muy allá, pero van caminando, y hay otras muchas ciudades que están todavía en el año 2011. Posiblemente Ferrol sea una de esas ciudades que todavía está en mitad de esta crisis, ¿no? Cierto que Ferrol, con el contrato de fragatas F-110, yo espero que va a tener una década prodigiosa. Yo creo que Ferrol del 20, 19 no tanto, porque es la etapa de ingeniería, pero del 20... Yo también lo creo, y desde luego es la expresión de un deseo común. Hombre, querer lo queremos todos. Sí, pero hay mimbres. Pero hay síntomas, claro. ¿no? Sí, espero que haya más que un deseo. Hay síntomas inequívocos, ¿no? Lo que le falta a Ferrol, bueno, le faltan varias cosas, obviamente, pero una fundamental es le falta sector naval privado. Gira demasiado sobre esto público. Y eso lo ves claramente en Vigo. Vigo está emergiendo con una fuerza muy, muy importante. El naval vigués está creciendo bastante y aquí estamos demasiado conectados a lo que diga el Consejo de Ministros. Entonces sí es cierto que el Consejo de Ministros nos va a dejar para hacerlo una década, prácticamente una década muy positiva, muy buena,
Pero claro, no es normal que tengamos que esperar a que dentro de 7 años haya otro Consejo de Ministros que vuelva a darnos otra vez otro empuje, ¿no? Haría falta crear un sector naval, un sector del metal naval, en Ferrol, un poco en la línea del sector de Vigo. Es decir, una industria privada que sea capaz de caminar sin los fondos públicos, ¿no? Sí, hombre, yo creo que la ventaja en ese sentido, no sé si se puede decir ventaja, pero yo creo que sí, es que la perspectiva del tiempo, 10 años, bueno, no es que sea demasiado, pero es lo suficiente como para permitir una cierta reflexión y poner en marcha iniciativas imaginativas y eficaces, ¿no? Es decir, porque un tiempo más limitado, 2 o 3 años, no es pero 10 años, yo creo que es una perspectiva a medio plazo de interés mayor. Disculpad, vamos a ver, una aclaración previa por aquello de organizar un poco la historia del programa. Como vamos a hablar después, ya lo voy yo diciendo a la audiencia, de Venezuela, Colombia, Venezuela, ese eje tal, en fin, las circunstancias de carácter sociopolítico, económico y demás de la zona, y tú nos vas a auxiliar de una manera decisiva en esto, pues tú verás lo que puede llevar, el tiempo que puede llevar. Yo decía de acomodar en lo posible, aunque ya no nos queda mucho tiempo para esta primera parte, pero de acomodar más o menos el discurso económico a esta primera parte y de Venezuela y Colombia la segunda. En fin, a lo mejor hay que hacer algún... yo creo que más o menos, por tener... Así que, bien, vamos a ver. Yo no sé si tú quieres decir algo ya esto sobre la economía, porque está claro una cosa. Nosotros no es que tengamos, tú y yo, la bola de cristal, pero es evidente que la destrucción de empleo... Esta es una de las cosas que recurrentemente vuelven a salir, ¿no? Si la famosa subida del salario mínimo de un 20%, que es un subidón, afecta o no afecta, es decir, están, digamos, los optimistas que dicen que no sé qué, y los que dicen que es imposible que sí. No, de momento en enero, pues allá se van hay dos efectos. Generalmente la gente suele cobrar una paga prorrateada. Mucha gente cobra paga prorrateada, no con 14 pagas, cobran 12, o sea, 14 prorrateada en 12. En ese caso son 1.050. En ese caso el salario mínimo son 1.050, que yo creo que es un segmento donde está trabajando, la mayoría de la gente trabaja con las pagas prorrateadas. Entonces, cuando dicen que la gente gana 1.000 euros o gana 1.100 euros, se le pide que gane 1.100 euros prorrateada 14 pagas en 12. Entonces son 1.050. A ver, el tema es muy sencillo. Creo que además lo decía Banco de España. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Yo le pregunto a un empresario, ¿usted mañana quiere contratar, yo qué sé, a un biólogo? ¿O quiere contratar, o yo qué sé, pongamos, un sumiller, o un cocinero, quien fuese, cualquier trabajo? Usted va a un centro de formación, bien sea a una universidad, bien sea a un centro de formación profesional. Hace una beca y se trae a un joven de 20 años, de 22, de 24, de 25 años, se trae usted a un joven que le va a pagar una beca de 600 euros, 600, 700, 800 euros, que prácticamente es ese coste, porque apenas se encarece un poquito más, pero muy poco más, lo va a pagar, lo va a tener un año allí con usted trabajando, va a conocer la empresa, va a conocer la formación, se va a adaptar, bien, y cuando pase el año, esa persona se queda en la empresa porque ya domina ya. Primero, viene muy cualificado, y segundo, ese año de integración hace que pueda trabajar efectivamente. Sin embargo, si coge a un nini, coge a un joven que ni ha estudiado, ni ha trabajado, le tiene que pagar 1.050, que en coste laboral es como 1.400 euros. Es decir, un joven de 22 años perfectamente cualificado le cuesta la mitad que un nini, que un joven sin ninguna cualificación. ¿Qué va a hacer el empresario? Obviamente, buscar jóvenes cualificados para insertarlos. Entonces, ¿quién va a contratar pagando 1.400 euros si tiene una bolsa de trabajo de gente de la misma edad, o más joven o mayor, da igual, muy cualificados? Nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, al final, esa persona, ese joven, que no tiene cualificación y que no tiene experiencia, y que tiene 20 años y que dejó los estudios con 13 o 14 y no tiene ningún tipo de conocimiento, ese lo has puesto muy caro, muy caro. En consecuencia, no lo van a contratar.
esto, Banco de España lo estima en 180.000 personas en España, esa bolsa. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a crear una bolsa de marginalidad. Ese es el primer efecto que tiene subir el salario mínimo, que lo has puesto más caro a un trabajador sin cualificar que a un trabajador cualificado, que a un joven cualificado. Esa es la primera cuestión. Segundo elemento, pues ocurre lo mismo, un trabajador mayor que cambia de sector y entra a un sector nuevo y no domina nada de ese sector. Tiene que tener un salario de integración. Si tiene un salario de integración para conocer las habilidades de la empresa, de nuevo se vuelve muy caro, porque hay otra gente que sabe mucho más que él, que va a ganar exactamente lo mismo. O sea, ahí hay un elemento. Después hay otro elemento, obviamente, que es el efecto arrastre. Si yo al trabajador menos cualificado le pago 1.050, obviamente, quien cobraba 1.100 va a querer desmarcarse. Entonces tendré una tensión salarial en cadena que me llevará a subir los costes laborales. El tema es, ¿se lo pueden pagar las empresas? Posiblemente empresas que estén en el barrio de Salamanca, sí, se lo puedan pagar, porque la economía va muy bien, y empresas que estén en determinadas ciudades de España también, pero ¿se puede pagar eso un empresario de Lugo, un empresario de Ourense, de Palencia, de Zamora, de Teruel, de Huesca? Vamos a ver, es que en Galicia tenemos 23 comarcas, que son un montón de municipios, que tienen un nivel de empleo peor que tenían en el 2011. Y el 2011 ha sido prácticamente el peor año de la crisis. El 2011 y el 2012 son el epicentro de la crisis, donde todo el mundo ya recibe golpes. O sea, quien no recibió un golpe económico en el 11 o el 12 es que prácticamente no se enteró de que era crisis. Y yo creo que todo el país recibió un golpe en esos años. Entonces, hay 23 comarcas que están peor que el 2011. Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos un tejido económico tan sumamente fuerte. Eso no lo ve en los presupuestos. Esta España no se percibe en esos presupuestos. No la conoce. Bueno, yo creo que, si te parece, lo dejamos aquí, ya retomamos, en fin, un poco en el intermedio, porque ahora ya nos tenemos que ir al espacio de divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, hoy en nuestro turno de recomendación de lectura, perdón, no sé si empezar por lo mío o empezar por lo de Emilio. Vamos a empezar por lo tuyo, si te parece, porque yo quiero hacer un comentario después de vocación, bueno, en fin, por otra circunstancia, así que adelante, que traes un libro por otra parte muy atractivo. Sí, es en realidad una antología de la obra de Ginsberg. Allen Ginsberg, un poeta americano de la generación Beat, como Ferlinghetti y como todos estos, pero bueno, el más conocido realmente de los poetas de esa generación, y junto con Kerouac, el más conocido de los autores de la generación Beat, es mucho más que un poeta. Entonces estamos acostumbrados a pues las antologías de la poesía, que siempre empiezan por aullido y que solo tratan, y no demasiado ampliamente, la faceta poética. Este libro tiene la característica distinta de aunar artículos de periódico, entrevistas, fotografías, porque se dedicó, en fin, bastante a la fotografía, por supuesto poemas, y da una imagen global mucho más amplia, mucho más exacta de pues un poeta fundamental, del que, por ejemplo, Dylan, el discutido premio Nobel de literatura, pues ha dicho que es desde Whitman... Discutido, disculpa, salvo por Vicente Araguas, que lo cual digo con mucho cariño, por otra parte, que le dedicó páginas interesantes, importantes. Yo algo discrepo, como pero... premio Nobel, no discutido como cantante, sí, por supuesto, como artista, sino como premio Nobel discutido. Por supuesto. Es que además yo creo que Vicente Araguas, permítase el paréntesis, yo creo que lo ve, lo digo con todo cariño para Vicente, en cierto modo como un colega, porque pues es decir, a lo mejor sí, lo digo por su colega poética y como cantante. Claro, bueno, siga usted, por favor. Bueno, pues la opinión de Dylan es que es el mayor poeta americano desde Whitman, lo cual es mucho.
decir, Sí, claro, claro. Pero bueno, no cabe duda que es una persona importante, es muy interesante y pues este libro además es muy recientito, está en Anagrama Compendium, que es una colección muy interesante, es una colección de, en fin, antologías representativas de en fin, personalidades literarias. Hay una de Tabucchi, por ejemplo, hay otra de Patricia Highsmith, y bueno... No, además se ve cuidada, se ve una edición cuidada. Sí, Anagrama, es una edición bonita, bueno. Sí. Entonces a mí me parece un libro muy interesante y, bueno, de un poeta muy importante realmente. Sin duda, así que, pues venga. Esto está, mira, publicado, es recientito el libro, del 2015. La introducción, la traducción del 18, pues del 18 es o sea, calentito. De hecho, el original es del 15. Claro, o sea, Allen Ginsberg, en fin, Allen Ginsberg, pero todavía fresco. Sí, aquí, bueno, tiene esta portada donde parece Manson, ¿no? Pero bueno, cosa de los, bueno, era la época. Un poquito inquietante. Bueno, trajiste hoy un libro, en fin, sí. Sueles hacerlo, Bueno, pero... a veces traigo libros más ligeritos. Hoy además, voy a trajo un poquito... libro verde esperanza, digo, naturalmente el color, y a mí me conviene muy bien a mi discurso que sigue por lo siguiente. Y se aguanta de pie. Sí, bueno, eso es un ejercicio de prestidigitación. A ver, que cada día, bueno, lo del mío ya se verá, ¿no? Pero es un ejercicio de prestidigitación en el que naturalmente cada día se supera Emilio, ¿no? Bueno, me voy a poner, no demasiado, pero un poco serio, un poco riguroso. Llevo yo, la verdad, una semana en la que la presencia de la muerte me llegó de cerca algo más de la cuenta. Que siempre es la muerte una canallada por esa violencia definitiva de, claro, precisamente truncar la vida. Truncar la vida y los proyectos, y sobre todo por extensión, la expresa y concreta alegría de vivir. Con todo, decía Julián Marías, filósofo de luminosa inteligencia y hombre de acendrada fe católica, mira por dónde, sí, un intelectual de acendrada fe católica. Pero Gomá también, Gomá también. Por supuesto. Que tenía él, Julián Marías, toda confianza en que una vez muerto podría continuar con sus proyectos, con esos mismos proyectos, naturalmente, que habría truncado la muerte. A saber cómo y de qué manera y desde qué dimensión de realidad inefable, pero que sí tenía Julián Marías toda confianza en la pervivencia de su proyecto de vida. Y por cierto, también la tenía de un modo indubitable en la resurrección. Vayan estas palabras como homenaje en memoria y mención de una muy querida prima mía, Conchita Suárez García, fallecida el pasado día 20, y sobre cuyas prendas personales, muchas, enteras y para mí emocionantes, naturalmente por razones de consecuente intimidad, pues no voy a citar. Y por igual, vaya también memoria y homenaje para Teresa Araguas Álvarez, ilustre doctora en ciencia médica, hermana de mi muy querido amigo, el poeta, escritor y crítico literario Vicente Araguas. Teresa Araguas, me complace decirlo, acreditó con su vida personal y profesional un alto grado de eficacia inteligente, gestión irreprochable y honda humanidad. Además de cargos relacionados con el ámbito territorial de Galicia, donde demostró su gran nivel de competencia, fue también, hace ya años, directora general de salud de la Comunidad de Madrid. Repito, una vida, la de Teresa Araguas Álvarez, dedicada a la ciencia médica, a su mejor gestión, con una inteligencia preclara y un profundo sentido de humanidad. Y bien, decidí incluir este comentario previo en este espacio de manera tan inusual, porque la recomendación de lectura, el título del Quecho Humano y su autor,
un colombiano de altísimo mérito literario, Álvaro Mutis, me parecieron del todo a propósito a este fin de mención de homenajes póstumos. Por cierto, escritor meritísimo colombiano, que también es del gusto de Emilio Saldaña, es así, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a ver si se me aguanta de pie o ya veremos. Bueno, voy mejorando yo en esto, ¿no? Sí. Bien, un bel morir, ya se ve, es el título. Bueno, el auxilio fundamental es la inspiración de Emilio y su brazo articulado. Bueno, que nos evita desastres en la mesa. En cualquier caso, Un bel morir de Álvaro Mutis es el título que hoy recomiendo. Ahora diré por qué, pero en todo caso, ese Un bel morir inmediatamente, con ese trasfondo de homenaje a estas personas fallecidas que acabo de citar, Un bel morir nos lleva naturalmente a la frase, a los versos de Petrarca, que en su toscano decía: un bel morir tutta la vita honora. Y yo, por cierto, en lo personal estoy totalmente de acuerdo. Creo que, desde luego, un morir hermoso, digno, yo creo que también dignifica toda una vida. Aunque esto naturalmente puedo entender que a lo mejor se pone estupendo Emilio y dice que vamos a debate. Pero yo creo que en esencia posiblemente estaría de acuerdo. Un bel morir tutta la vita honora. Pues con ese espíritu naturalmente titula Álvaro Mutis esta novela que hoy recomiendo, y es precisamente con estas palabras de Petrarca con las que Álvaro Mutis inicia en el frontispicio de la novela, pues su texto, que por otra parte es de un cierto amargo rictus melancólico, tampoco, en fin, un poco muy propio de Álvaro Mutis, ¿no? Sí. Es Magrol el Gaviero, claro, esa gran referencia literaria en la obra de Álvaro Mutis, que a orillas del Río de la Plata evoca a sus amigos hondos de afectos y conversación, y entre la casualidad y la forcha del destino va entretejiendo una aventura desatinada. Eso de que hace subir un cargamento, en fin, con cajas de materiales para la construcción de un ferrocarril, bueno, un asunto turbio que tendría que moverle a toda sospecha. Bueno, digo a los protagonistas, naturalmente, a Magrol, el Gaviero, y así se envuelve en una atmósfera violenta y al límite. Por cierto, la verdad, todo bastante verosímil para un colombiano de su generación. Y bueno, el amor, claro, el último amor, la última mujer, y siempre la amistad, el tributo de complacerse en los amigos, como quería Hölderlin, ¿no? Es decir, sí. En fin, Un bel morir de Álvaro Mutis, edición de Mondadori, año 1989, o la que encontréis, procurad comprarla, leerla. Es una excelentísima novela de Álvaro Mutis y además siempre es un festín literario leer a Álvaro Mutis y a su Magrol el Gaviero. Y bien, hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy, quiero decir, ahora, naturalmente, vamos a continuar con nuestra conversación con un ribete de redondeo de la economía y después ya le entramos a Venezuela, Colombia y tutti quanti, lo que te parezca, ¿eh? Vamos a ver, con eso que nos decías y sin perjuicio de que vayas por donde quieras, pero vamos a ver, hablábamos del salario mínimo, en fin, yo creo que diste una lección magistral de exposición de la cosa, y tenemos también el Pacto de Toledo, recientísimo, frustrado por inconveniencias políticas, y parece que sigue sin acuerdo actualizado, ¿no? Y claro, hay unos números básicos de las pensiones.
aunque no estuviese frustrado, tampoco hubiera cambiado nada. El Pacto de Toledo, el proyecto que había de pacto, de consenso, que rompió Podemos, tampoco aportaba nada especial. Tampoco aportaba nada especial. Lo que tenemos que tener es un problema de suficiencia financiera. Las pensiones, en el estado actual en el que están, le generan una deuda, que tiene la Caja de la Seguridad Social con el Gobierno de España. Una deuda de 18.000 millones de euros al año. Es una deuda importante. Obviamente es asumible, pero es importante. Y tenemos que pensar cómo afrontarla. Ahora mismo en España no hay capacidad recaudatoria para hacer esto, para poder asumir, no tenemos excedente. Pues ¿por qué? Bueno, porque España tiene 1 billón de euros de deuda, este tiene un coste, hay que pagarlo, y todavía en España nuestro cuerpo, nuestro Estado, cuesta más de lo que ingresamos. Si le metes a mayores los 18.000 millones, pues obviamente hay un problema. Y ese problema tiene que ser abordado en algún momento. Y no fue abordado en el Pacto de Toledo. No, el Pacto de Toledo, con las elecciones tan inmediatas, nadie quiere quedar mal. España cada día está más envejecida, el cuerpo electoral de los jubilados cada día es más importante y los partidos políticos no saben cómo encarar el problema. Vías hay, obviamente hay soluciones, pero no se quieren poner encima de la mesa, ¿no? Y algún día se van a poner. Algunas, ¿cuáles son? Bueno, algunas son, por ejemplo, empezar a plantearnos si tiene lógica la pensión de viudedad. No las que ya están, que obviamente la van a cobrar, pero si una muchacha o un muchacho que tiene hoy 30 años, tiene sentido que pueda llegar a cobrar una pensión de viudedad, cuando fue una pensión que estaba argumentada o estructurada bajo una España donde realmente trabajaba el hombre y no la mujer, y la pensión de viudedad intentaba darle un salario a esa mujer que se había quedado cuidado de la familia y de los hijos. Hoy que hay una integración laboral prácticamente plena en los dos sexos, ¿hasta qué punto tiene validez o no seguir de modo ilimitado con la pensión de viudedad? Bueno, es un debate que está ahí encima de la mesa, pero lo cierto es que esa pensión ya os supone la mitad del déficit. La pensión de viudedad ahora mismo tiene un coste de unos 9.000, 10.000 millones de euros. Si algún día decidimos que hasta aquí hemos llegado, por ejemplo, mi hija, que tiene 25 años, digamos, ella ya no la va a tener, su madre sí, pero ella ya no, bueno, pues es una decisión que obviamente altera el sistema y altera las reglas de juego. Y otra cuestión es una propuesta que está en las mesas académicas, pero que no ha llegado todavía al plano político porque nadie tiene la valentía de ponerlo encima de la mesa, que es cambiar el IVA. Si se altera el IVA, se podrían recaudar entre 15.000 y 20.000 millones. Con un IVA distinto, podríamos perfectamente pagar las pensiones. Con lo cual, dejaría de ser problema. O al menos, si no queremos otros gastos más. Si asumimos que es un gasto muy relevante. ¿Cómo sigue ese cambio de IVA? Bueno, ahora mismo tenemos el IVA al 4, el IVA al 10 y el IVA al 21. ¿Qué ocurre? Que todos estamos pagando el IVA al 4 para que algunos puedan asumir el IVA del 4. Me explico. Yo cuando voy y compro una lechuga en un supermercado, pago el IVA del 4. Pero yo podría pagar el IVA del 21. Yo, si pago por la lechuga un euro, podría pagar 1,20 € y mi economía la podría resistir. Pero sin embargo, yo para que algunas familias no paguen 1,20 €, tampoco pago yo. En el tema del IVA del 10 ocurre lo mismo, ¿no? El turismo, se pone un IVA del 10, que de modo fundamental es alcohol y turismo, para potenciar el turismo. Bueno, Grecia perdió ese IVA. Grecia, cuando fue su crisis, tenía en las islas un IVA reducido que argumentaban para potenciar el turismo en las islas griegas, perdió ese IVA, le obligó la Troika a poner un IVA más alto y no pasó nada. El turismo siguió llegando totalmente a Grecia y no hubo ningún coste turístico y el país recaudó más. Bueno, si nosotros agarramos el IVA del 4 y el IVA del 10 y lo ponemos como IVA del 21, tendríamos tal nivel de recaudación tributaria que el agujero de las pensiones dejaría de ser agujero. Entonces uno se preguntará, ¿y qué haríamos con esa persona, con esa familia que realmente le cuesta mucho
oye, pagar la lechuga de €1, €1,20, le va a generar un coste importante. Bueno, esas personas están muy caracterizadas, sabe quiénes son. Y también se sabe cuánto es el impacto económico para ellas. Hoy tenemos datos estadísticos que les permiten cifrar con un poco margen de error cuánto dinero supondría para esas familias esta nueva medida, ¿no? Bueno, pues esas familias habría que hacerles una transferencia directa. Esas familias tendrían que hacer, si era lo más normal, cuando hiciesen su declaración de la renta, recibían un pago. ¿Qué pago? Pues el pago que les ha supuesto, en vez de tener el IVA del 4, el IVA del 21. Y con un margen de error muy bajo, porque hoy sabemos prácticamente cuál es la cesta de la compra de cada familia. No sabemos si alguien compra uno Colacao o Nesquik, pero sí sabemos cuánto se gasta en alimentación, cuánto se gasta en productos frescos, cuánto se gasta en carne, pescado, una familia media con un margen de error muy bajo, con lo cual no había ningún problema. Son aspectos que están ahí encima de la mesa y que nuestros políticos no abordan, porque entienden que con un marco electoral tan cercano, si abordan uno de estos temas, automáticamente otro partido le da la vuelta, lo tergiversa y lo convierte en un elemento en contra. Entonces yo espero que después de las elecciones, si hay una cierta mayoría, aunque sea en coaliciones o grupos, pues que el nuevo bloque dominante del Parlamento pues aborde por fin pues un debate sereno y a largo plazo de los problemas que nos abordan, que ahora mismo están tapados totalmente y lejos del debate serio. Bueno, yo creo que, no sé si utilicé lo del calificativo magistral hace un rato, pero ahora lo voy a decir, yo creo que quedó muy clarificado. ¿Estás de acuerdo? Con una enorme precisión, es decir, lo habéis entendido todos, no sé si quedáis preocupados o todo lo contrario. Yo creo que, en fin, en general, se puede ver con un razonable optimismo algo tan complejo como las pensiones si a través de las referencias fiscales se logra este tipo de cosas. No estaría nada mal. En todo caso, no sé, claro, es que Venancio ya se sabe que nos explica esto de una manera muy didáctica y en fin, con conceptos muy trillados. Eso sí, tengo que aclarar expresamente que Colacao y Nesquik no publicitan este programa. Es decir, de todos modos, todo se andará. Es decir, todo se andará. Si quisieran, pueden hacer una propuesta. Claro, exactamente. Bueno, estamos dispuestos a atenderla. Exactamente. Estaríamos dispuestos a atenderla. Lo podemos repetir los dos juntos, pero más claro no. Es decir, está claro. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver, Venancio, sin perjuicio de que tú quieras apostillar algo más sobre lo de la economía en general, yo creo que le podríamos entrar ya a lo de Venezuela, Colombia y todo eso, ¿no? ¿Sí te parece? Sí, mira, vamos a ver, precisamente hoy, 23 de febrero, se cumple un mes de la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En fin, esa situación legal y política, en verdad, confusa, compleja, difícil, preocupante, ¿verdad? Ahora está llegando ayuda norteamericana a los venezolanos, esas 180 toneladas de comida y medicinas que el ejército norteamericano viene, en fin, patrullando, ¿no? Es decir, para ese despliegue de soldados en Cúcuta, ¿no? Creo que es precisamente para garantizar el conveniente reparto de todo eso, ¿no? Y, entre tanto, el gobierno de Maduro con movilizaciones, exhibición de fuerza en la calle, en fin. Entonces, como ya está más o menos el cuadro dibujado, cuadro que por otra parte estoy seguro que nuestros espectadores se sabían bien, en todo caso, tú que tienes una larga experiencia, además permanente, tú vas a Colombia con la misma frecuencia con que yo voy a La Coruña, es decir, más o menos, ¿no? Entonces, bien, entonces, a ver, ¿qué nos cuentas? Pues eso, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué perspectivas, qué solución hay para todo esto? Que y por cierto, y si hay riesgo efectivo de guerra civil, porque esto es otra historia. Digo, claro, uno se preguntará cómo es posible que una parte del pueblo venezolano, o en todo caso los gobernantes, puedan sobrevivir sin nada en el país. O el cuerpo, la estructura del régimen, o si el régimen bolivariano puede sobrevivir sin nada en el país. Bueno, lo que ocurre es que sí que hay en el país
lo que pasa es que está dolarizado. El país tiene una economía B, donde existe todo tipo de producto siempre y cuando tú tengas dólar. ¿Qué ocurre? Que la población en general no tiene dólar, pero sí las élites. Con eso quiero decir que en la casa de un general no falta nada, porque ese señor, si tiene acceso al dólar, él sabe en qué tiendas tiene que ir y esas tiendas van a tener todo tipo de productos. O sea, esto es importante. Si no digo, oye, ¿cómo sobrevive cuando no hay nada? No, es que esto no es la España de la posguerra civil, donde no había nada para nadie. No, allí tiene una frontera muy amplia, especialmente con Brasil y con Colombia, y hay totalmente movimientos permanentes a Brasil y a Colombia a provisionarse. ¿Qué ocurre? Que solo se provisiona quien tiene dólares, que son esencialmente el cuerpo, el régimen bolivariano, ¿no? Yo que creo, yo que he estado en las regiones fronterizas de Venezuela, también he estado en Venezuela, pero últimamente no he llegado a estar, estuve a punto de ir hace unos meses, pero se frustró el viaje, iba a ir al Centro Gallego de Caracas a dar una conferencia, pero finalmente no se pudo ejecutar ese viaje. Pero sí he estado en La Guajira, que es la frontera de Caribe, la frontera caribeña con Venezuela, y sí he estado al lado de Arauca, que es un estado fronterizo con el Orinoco, que es donde es un estado dominado por una guerrilla, la guerrilla que queda, que es el Ejército de Liberación Nacional. Yo cuando me he movido por allí, como digo yo, los controles de alcoholemia es con tanques. Los controles de alcoholemia son con tanques. Bueno, pues es un modo de hablar, ¿no? Ya, claro. Los controles de carretera, por supuesto. Los controles de carretera cuando te mueves desde Casanare hacia Arauca, que es donde está la guerrilla, el ELN, que está a su vez fronteriza con el Orinoco va al Amazonas. Los controles de carreteras es con un tanque. Y obviamente y el ejército, no la policía. Los de alcoholemia por derivación. Por alcoholemia por derivación, también alcoholemia, ¿no? Claro. Con un tanque. Bueno, yo creo que estamos ante un estado frustrado, obviamente, ante un exilio que es dramático. Yo hablo con la gente con la que tengo contacto en las fronteras de Venezuela, y el venezolano ahora mismo está ocupando los puestos de trabajo más bajos que hay. Y porque claro, hay obviamente un exilio venezolano que viaja en avión y puede venir a España, o puede ir a Panamá, o puede ir a Miami, o puede moverse, pero hay otro exilio que son cientos de miles, si no millones de personas que están saliendo andando y que tienen que comer, y para comer hacen cualquier tipo de trabajo, si no pueden comer. Y ahí los temas son dramáticos porque es prácticamente trabajar por la comida. Y las mujeres, y muchas mujeres muy pobres, que no tienen que ser pobres, son personas que estaban cualificadas en Venezuela, que han tenido que salir solo por comida, pues vendiendo sus cuerpos en la frontera de un modo verdaderamente dramático, porque tú estás viendo ahí a tu prima, estás viendo a cualquiera de tu familia que ha tenido la desgracia de vivir en un país que durante 20 años tuvo ese régimen y que de repente, pues, yo no sé, tu prima segunda, lo que sea, deja su carrera de enfermería, y como comentaba el otro día ABC, que tuvo un reportaje sobre esto, ¿no? Vende su cuerpo, una estudiante de enfermería estaba vendiendo su cuerpo en Cúcuta por $7. $7. ¿Cómo? Esto verdaderamente es dramático. Y uno se pregunta, bueno, y ante esto, ¿cómo soporta? Es decir, ¿cómo se soporta ese régimen? Yo creo que el régimen es un régimen corrupto, plenamente corrupto, y uno se preguntará, ¿quién mantiene la corrupción, ¿no? Obviamente hay una tesis que la corrupción efectivamente es el saqueo del país, pero yo voy más allá. Yo creo que aparte de que una oligarquía ha saqueado el país, sinceramente ha saqueado a PDVSA, que es la compañía de petróleos de Venezuela, yo creo que hay mucho más allá. Yo creo que estamos... Por otra parte, fecundísima de siempre, claro. Bueno, ahora está muy mal, porque ahora mismo no tiene capacidad, ha perdido capacidad petrolera, capacidad de extracción y de refino. Sí. Entonces no está ni siquiera a los máximos, o sea, ni siquiera han sabido alimentar la vaca que ordeñaba. Claro. O sea, han exprimido tanto a la vaca que no son capaces de tenerla
Yo me refería a antaño, Sí, vamos. sí, sí. Claro. No, antaño es un país Claro. fantástico. Yo creo que estamos ante una situación muy parecida a la de Panamá con Noriega y cercano a un narcoestado. La DEA, que es importante, la DEA fue quien terminó con Pablo Escobar en Colombia, que consiguió realmente ayudar a las fuerzas policiales en Colombia para ganar su lucha contra el narcotráfico, fue la DEA. Y el caso de México, perdón, el caso de Venezuela, la DEA fue expulsada. O sea, la DEA no fue expulsada ayer, ni ayer. La DEA lleva expulsada más de una década. Más de una década. Con Chávez. Que tampoco no podemos pensar que Maduro... Eso iba a citar. Que Chávez era bueno y Maduro malo. No, no. El régimen empezó su deterioro con Chávez. Y lo ha continuado con Maduro porque es un régimen podrido que se va cayendo. Pero la DEA ya se marchó en el 2005. Y ahí, obviamente, las guerrillas, como todo el mundo sabe o menos puede adivinar, son narcoguerrillas. Son narcoguerrillas. O sea, la guerrilla como tal vive de dinero narco. Simplemente se ha convertido ya prácticamente en narcos. Porque sí, son los cobran... es una guerrilla negocio. Es decir, es un negocio. Simplemente es que el negocio de la droga es muy sencillo. Hay un productor, que ahí siempre es una comunidad indígena, que es la que se mueve bien en las zonas donde hay mucha agua, que es donde se produce la cocaína. Después hay un señor, que la compra y la refina, y después hay un proceso de logística, de envío al exterior. Bien. Todo eso tiene un vigilante, alguien que lo protege, para que nadie lo toque. Ese protector es la guerrilla. La guerrilla, que tiene más presencia que el propio Estado, actúa de protector y a cambio de eso pues recibe su dinero. Yo creo que ahora mismo una buena parte del cuerpo militar venezolano no solamente es corrupto, sino que está alimentado por el narcotráfico. Y eso explica muchas cosas que están ocurriendo, ¿no? Hay un narcotraficante venezolano que ya está en prisión desde hace ya unos 7 años, que confesó, es cuestión de no, creo no, que tenía en nómina a 40 generales, cuando lo detuvieron, en nómina a 40 generales. Y uno de ellos, un alto general que después llegó a ministro de Defensa, él afirmaba que le daba $50.000 a la semana. ¿Esto por qué es? Bueno, porque la droga sale por el río. La droga se mueve en las zonas fluviales. El Amazonas es uno de los canales de salida de la droga, vía Manaus o vía Venezuela. Y el Orinoco es otro de los canales de salida. Y el Orinoco te mete directamente en zona selvática y de ahí vuelas. De ahí avioneta que va vía Caribe hacia Estados Unidos o hacia México. Son canales de salida directamente, ¿no? Y todo eso, obviamente, la comunidad allí lo sabe. ¿Y por qué se tolera? Por la corrupción. Bueno, yo te invito a que, porque ya estamos a punto de finalizar, porque la historia se termina enseguida, ¿no? Pero algo te parece de apostillar, de comentar. Es que no sé qué decir. Respecto a lo de Venezuela. ¿Eso tiene alguna esperanza de caer, de colapsarse? Sí, claro, era un poco lo que yo decía, la solución, ¿no? Claro. ¿O tiene que ser una intervención exterior planificada? Yo creo que vamos hacia... Yo creo que el ejército venezolano es como el ejército ruso en principio del siglo XX, ¿no? Son ejércitos corruptos, no están preparados para luchar. El ejército venezolano lo que es una fuerza de ocupación. O sea, todos aquellos miembros del ejército que puedan tener una cierta independencia de pensamiento han sido purgados y expulsados. Los que han llegado al generalato y a la cúspide son personas totalmente afines al régimen, ¿no? Yo creo que ese ejército no tiene ni la más mínima capacidad de lucha, ¿no? Entonces yo creo que posiblemente caiga solamente con la presión. Pero claro, hace falta la presión militar de Estados Unidos. Yo creo que si Estados Unidos no lidera, como parece que está liderando, hoy es un día importante, hoy es un día fundamental en la historia de Venezuela. Hoy hay senadores americanos allí en Cúcuta, tenemos posiblemente tropas americanas en Curazao, que es el norte de las Antillas holandesas. Yo creo que si lo que va a hacer caer el régimen es el miedo a Estados Unidos. Pero yo creo que el miedo puede ser suficiente. Solo con el temor
a que pueda haber una ocupación, yo creo que una ocupación y una usurpación de los fondos, porque la mayoría de los fondos de los generales corruptos venezolanos están en Estados Unidos. Solamente con que ellos entiendan que pueden perder todo lo que han robado durante estos años y que pueden acabar en prisión, ese miedo es real. Yo creo que el régimen puede caer sin entrar en guerra civil. Bueno, sí, claro, porque un poco por redondear el comentario, ese peligro potencial de guerra civil lo hay, naturalmente, y sobre todo con esa bicefalia extraña del presidente interino Guaidó, el Maduro de otra parte, es decir, provoca una situación muy complicada, ¿no? Porque se puede cuantificar cuánta gente está con Maduro. ¿Qué Bueno, porcentaje de población? Maduro lo que tiene es el apoyo del ejército, esencialmente. Es decir, la Sí, población... yo preguntaba por la población, porque una guerra civil solo con el ejército. Las elecciones, no sería una guerra civil. la asamblea que eligió a Guaidó es un reflejo del sentir popular del país. Cuando hubo elecciones, hace varios años, y de ahí se eligió ese parlamento yo creo recordar de memoria que dos tercios, más del 60%, estaban en contra de Maduro. Eligieron a un partido que no era afín al régimen bolivariano. Con lo cual yo creo que hace 3 años estaría una estación de apoyo a Maduro de entre un 25%, posiblemente. En el orden del 25%, 25-30%. Y el otro porcentaje era en contra del régimen. Yo creo que la situación ha ido a peor. Posiblemente el apoyo real entre la población de Maduro esté más en el entorno del 20% o 15%. Pasa claro que es 20% con un ejército a tus pies, y es lo que estamos encima de la mesa, ¿no? Pero pensar en todo el tema de deterioro, lo que hizo Chávez, no sé si me queda tiempo para contar esto. Muy breve, Bueno, pero cuéntalo. Lo que hizo Chávez en Venezuela, cuéntalo. ocurrió una cosa muy particular, que tú para votar tenías que estar censado. Si tú no estabas censado, no votabas. Cuando Chávez entra de gobierno, una crisis política muy potente, una crisis política y económica potente, en Venezuela lo que hace Chávez es alianzas con los cubanos para llenar las favelas, los barrios más pobres de indigencia de Venezuela, llenarlo con médicos y maestros cubanos. Esos médicos, de paso que te operan y te curan, eso fue una jugada genial política de Chávez, agarraban a esa señora o al hijo y lo llevaba a la oficina de censo a registrarla. Eso lo hizo con 2 millones de personas. Entonces, él entra prácticamente a la situación de status quo electoral, pero gana a la mínima, pero gana, y automáticamente censa como votantes a 2 millones de personas. Y de hecho, Chávez empieza a ganar las elecciones siempre con una holgura de 2 millones, que son los que censó. Que ese es un error que cometieron los partidos, digamos, tradicionales, ¿no? Y a partir de ahí, esa holgura de 2 millones se ha ido diluyendo hasta que las elecciones a la Asamblea, donde salió este presidente interino, ya están prácticamente en un 30%, 70% las fuerzas antirrégimen y 30% las fuerzas del régimen. Bueno, pues con esta aclaración de precisión histórica y actualidad, pues naturalmente ya tenemos que, en fin, cerrar nuestra conversación. Creo, por otra parte, que es sumamente atractiva, Es decir, vosotros diréis, ¿verdad? En todo caso, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y de Jorge Guillén, del poeta Jorge Guillén, y porque son versos que se acomodan bien como una suave brisa de esperanza a este tiempo en eco de muerte presente que hoy vine glosando. Y precisamente así, en humana ofrenda abierta a toda esperanza trascendente, a la mejor ánima humana, la de todos y la de cada cual, vamos con estos versos de Jorge Guillén, como digo. Su título 90, y dice así: tengo tan buena suerte que soy nonagenario. No sé si algún poeta que hablase nuestro idioma subió por el Parnaso a tan dichosa loma.
El ritmo guía a veces por un mundo muy vario. Sí, cumplí mis 90. De modo natural, la vida cotidiana va por su curso a un mar. Cesaron las alaracas, sin inquietud de monólogos, voy sereno al desenlace. Tan callando. Y también un breve poema con la ilustración y la inspiración de unos versos de Garcilaso en su égloga segunda, que dicen: el dulce murmurar de este nido, el mover de los árboles al viento. Se titula Rumores y dice así: ese rumor tendrá también lo suyo, enigma con su hondura, su misterio. Jamás de trascendencia yo no huyo, el orbe guarda siempre un fondo serio. En fin, versos para la vida y para su trascendencia triunfal, necesaria, deseada, presentida. Estos versos acabo de leerlos de la revista Poesía, en su número 17, creo que es, hablo ahora de memoria, voy a ver si lo compruebo, sí, el 17º, del 16 de mayo del año 1983. Vaya magnífica revista que era esta, ¿verdad? Bien, y hasta aquí por hoy nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y bien, finaliza también aquí, claro, nuestro crisol de cultura de hoy, en este sábado 23 de febrero de 2019. Bueno, Venancio, un placer la conversación como siempre. En fin, ya hablaremos dentro de un momento, a ver si vuelves pronto. Es decir, yo ya sabes que, en fin, te recibimos con sumo placer, naturalmente. Sabes que yo estoy feliz de estar aquí en vuestro programa y siempre que me llaméis, si tengo la agenda vacía, me vengo para aquí en 0,5. No hay nada que me haga más feliz que estar en Ferrol y estar además con vosotros. Bueno, pues un placer recíproco, naturalmente, ya sabes que sí. Bien, nuestro próximo invitado la próxima semana será Paco Rodríguez, dicho ya así, a la pata la llana, socio cofundador de Ediciones Embora y ferrolano de esencia entera. Y precisamente será con él que hablaremos de un asunto muy atractivo, de los ismos. Bueno, enseguida lo aclaro, no es aquello del accidente geográfico, no. Sin la T, de los ismos, o sea, esa inflamación de los egos en las ciudades. A veces tan interesantes y convenientes, y otras, la verdad, contraproducentes. En fin, o no, ya se verá. Coruñesismo, viguismo y otros ismos urbanos, y cómo no, ferrolanismo, si es que lo hay, que creo yo que no, o en todo caso parece otra cosa. En fin, será de todo esto que nos ocupará la conversación el próximo sábado. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra complicidad, por vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación, y después ya en Internet, naturalmente, para todo el ancho mundo. Nuestra recomendación de costumbre, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, pues sabed que podéis disfrutar de una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Por lo demás, será un placer retomar vuestra conversación, nuestra conversación,
con vosotros, con todos vosotros, el próximo sábado en Crisol de Cultura. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. I had to do it all the hard way. The hard way. I had to do it all the hard way. While others